Primero, gracias por la invitación y gracias por vuestra presencia. Recuerdo hace muchos años atrás un colega en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Yo había preparado un trabajo. Mire, en realidad este trabajo es bastante modesto porque no ha hecho y no ha cubierto. Este colega muy filoso me hizo la siguiente observación. Mire, amigos, la hora de ponerse modesto es a la hora de fijarse las metas y hacer promesas, no a la hora de cumplir. Entonces esta idea me viene a la mente porque cuando recibí la invitación de Gabriel para hablar sobre estos temas, un poco imprudentemente, hice una oferta que me parece que excede los límites de lo que yo posiblemente podría cubrir de manera satisfactoria. Los que hayan tomado cursos de políticas públicas, sea conmigo u otros, podrán apreciar o recordarán que este tema de las políticas públicas es algo relativamente reciente en términos históricos. Solamente se comienza a hablar de políticas públicas a partir de un artículo emblemático publicado en 1951 por quien parece ser el padre de esta materia, que es el señor Lasswell, un cientista político norteamericano que publica en ese año un artículo donde propone una ciencia de políticas, un poco tal vez bajo la influencia del excesivo optimismo que el desarrollo de las ciencias y el éxito de los norteamericanos, por ejemplo, en la resolución de la Segunda Guerra Mundial, que termina manteniéndolos como posición hegemónica o potencia hegemónica en Occidente, y que precisaba, a la luz de lo que pretendía representar para Occidente, que es uno de los dos grandes bloques en que se dividió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, mostrar capacidad para, dentro de sus propias fronteras, desarrollar políticas públicas y acciones de gobierno que fuesen eficaces y eficientes, de manera que pudieran ser presentadas ante el mundo como un modelo de aquí estoy, síganme, ¿están viendo? Y además, como también una manera de adquirir capacidades y competencias para guiar a otros países, específicamente Europa, que había quedado destruida por la Segunda Guerra Mundial, y que se había beneficiado de una gran iniciativa llamada Plan Marshall, que pone a disposición de Europa no solo capitales americanos frescos para reconstruir esa infraestructura que se había destruido, pero también pone a disposición de los países europeos, naturalmente los que quedaron o como aliados de los norteamericanos o como dependientes de los norteamericanos política y militarmente, condiciones de comercio privilegiadas para que a través del comercio esos países pudieran levantarse y surgir y resurgir y comenzar a redinamizar la economía occidental. Entonces, la iniciativa de Lasswell trata de convocar a lo mejor de la intelectualidad y básicamente del mundo pensante, de la inteligencia norteamericana, para reunir para poner en marcha un movimiento donde desde diferentes ámbitos se colocase lo mejor del conocimiento profesional a disposición de las acciones de gobierno. Políticas públicas surge entonces como un movimiento que no tiene una pretensión intelectual de innovar de manera como lo podría pretender otras disciplinas. Es un movimiento que fundamentalmente se propone como una propuesta multidisciplinaria. Esto es, convocaba a todas las disciplinas que pudiesen tener que ver con las acciones de gobierno. Básicamente, pensemos en términos geométricos,
de un área de intersección entre lo mejor que tuviera la economía, la ciencia política, la sociología, la historia, la ingeniería, etcétera. No estoy queriendo excluir a nadie, simplemente por razones de tiempo que me limito a esos casos. Y que entonces pusieran a disposición de los gobiernos esos saberes, esas competencias, de manera a asegurar que las funciones públicas, una vez diseñadas, una vez puestas, decididas, pudieran ser implementadas de manera lo más satisfactoria posible. No solo para el interior de los Estados Unidos, pero también para otras latitudes, donde los americanos mantenían un pie, o los dos pies, pudiéramos decir, en algunos casos. Además de ser una propuesta de carácter multidisciplinario, era también una propuesta dirigida a la acción. Propuesta dirigida a la acción de gobierno o acciones de gobierno. O sea, entre teoría y praxis se pronuncia declaradamente como una propuesta que apunta a esta segunda línea. Nace fundamentalmente bajo la influencia de este señor y de un conjunto de otros miembros de la inteligencia norteamericana que venían fundamentalmente del área de ciencia política. Por tanto, políticas públicas pueden ser visto en su nacimiento como políticas públicas, como una de las ramas de la ciencia política. Con el paso del tiempo, en un par de décadas, diversas otras orientaciones profesionales identifican que allí hay algo que valía la pena prestarle atención, que allí había algo con lo cual hacer dinamizar esas propias propuestas de esas otras áreas, los economistas de manera prominente, y entonces tomaron las ideas que proponía Lasswell y asociados, y comienza entonces un proceso de difusión al interior del área de las ciencias sociales y otras, pero fundamentalmente de las ciencias sociales, que en 20 años más o menos ya había tomado el mundo de la academia, que es un mundo al cual suelen converger los nuevos conocimientos, y cuando son exitosos se traducen bajo la forma o de la inclusión de materias, de disciplinas dentro de programas o de mallas curriculares, en otros casos con la inclusión de programas de estudio tipo diplomados especializados en eso, más adelante, como es el caso de muchos magísteres aquí en Santiago, de varias universidades privadas y de la Chile, con la creación de un programa de magíster en gestión y políticas públicas o programa de gestión y gobierno, etcétera. Los nombres varían, pero siempre va alrededor. Entonces el movimiento iniciado por Lasswell a partir del 51 es un movimiento muy exitoso que lo vemos hoy retratado en el ambiente académico chileno, en particular de Santiago, con la existencia de diversos programas de magíster que apuntan a desarrollar, proveer conocimientos, saberes, competencias en varias esferas que se supone son propias de las funciones de gobierno y en el cual participan profesionales que vienen de diferentes áreas. En general uno tiende a encontrarse grupos bastante heterogéneos, pero si yo tuviera que identificar, diría que el grupo de los economistas, en cualquiera de sus variantes, en Chile el grupo de los ingenieros comerciales, el grupo de los administradores públicos de manera prominente, el grupo de los sociólogos y de los cientistas políticos, hacen parte de ese conjunto de profesiones que proveen de personas que se interesan en estudiar estas materias. Entonces, con este primer punto, para, digamos, retener, es
dejaron una constancia de que el tema de hablar de políticas públicas, sea la política económica, la política cultural, otras políticas de salud, educación, hablarlo de esta manera es un asunto en términos históricos relativamente nuevo. Es claro, cada una de esas profesiones ha tenido a lo largo de la historia, quiero decir, de los últimos 2 siglos básicamente, un ámbito de estudio, de preparación de parte de sus cuadros profesionales que apuntaban precisamente a este área de política de salud. Estoy acá en Chile, desde que yo recuerdo que vine a estudiar por primera vez, mi primera encarnación en Santiago, me tocó entrar en mucho contacto cuando vine a estudiar demografía, porque lo había entre el centro al que yo vine, que se llama CELADE, en la época Centro Latinoamericano de Demografía, y la Escuela de Salud Pública. Y tuve el privilegio de ser alumno del profesor Ben, que era el director, y aprender mucha estadística y mucho sobre epidemiología a partir de sus muy buenas clases. Es claro, decía, de que cada una de estas profesiones ha tenido un espacio de estudio dedicado al tema de política de salud pública, política de educación, política de etcétera. Pero no es bajo los términos en que eso ha venido desarrollándose en los últimos, yo diría, 30 o 40 años. Nosotros reproducimos en gran medida, ¿puedo escribir aquí con este plumón? Sí. Perfecto, gracias. Nosotros reproducimos en gran medida lo que ha sido el desarrollo del conocimiento científico desde el siglo XVII hacia el presente, un poco tomando las referencias históricas que tuvimos en la excelente presentación del lunes pasado, y que en última instancia, a partir de Descartes en adelante, comienza a identificarse la conveniencia de del método científico que incluye el reduccionismo como una manera de abordar problemas y el método analítico, que es complementario del anterior y que tiene como esencia la idea de particionar un todo en sus partes componentes o de alguna manera definida como partes componentes, para estudiarlo en profundidad en cada una de esas partes. Y ese solo gesto metodológico que viene desde el discurso de Descartes en adelante hace con que la idea de especialización comience a tomar forma y comience a hacer sentido. Y entonces los espacios de las universidades occidentales, que tienen aproximadamente 9 siglos de experiencia, desde que se crea o se funda la primera universidad conocida en los moldes de lo que hoy reconocemos como una universidad, que es la Universidad de Bolonia, allá por el siglo XI o XII, comienza a armarse un esquema de sucesivas, crecientes especializaciones, y entonces en el ámbito de la educación, el saber de cada época es organizado en la forma de una cuadrícula, donde en cada una de esas celdas podemos imaginar está situado el conocimiento especializado de cada una de esas áreas. Entonces, lo que se llame economía, y esto es relativamente reciente, viene desde el siglo XVIII, con La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Lo que reconocemos como sociología, que viene del siglo fundamentalmente XIX, con Comte, Max Weber, Durkheim, etc., que son en algunos casos transiciones del siglo XIX hacia el siglo XX. Lo que llamamos y así pudiéramos seguir denominando, va sirviendo para configurar, bueno, ciertamente que salud es un ámbito que ya venía conocido desde hacía mucho tiempo. Educación, por diferentes motivos, también. Es decir, el medioevo tenía una manera de organizar
los saberes y las enseñanzas, el trivium y el quadrivium, si ustedes recuerdan en alguna clase a que algunas veces nos sometió algún profesor más meticuloso, y que incluía la retórica, la gramática, la matemática, etc. Cada uno de estos espacios de saber especializado fueron progresivamente siendo cultivados por quienes trabajaban, quienes laboraban en esos espacios, y entonces se fue produciendo una subdivisión de lo que haya habido en esta celda, y así sucesivamente, al punto de que, por ejemplo, yo soy economista, formado en muy buenas universidades, podría decir que tengo, digamos, certificación para opinar sobre materias económicas y me sentiría bastante cómodo para hablar de muchas de esas áreas, pero a un nivel de superficialidad en algunas de ellas que me da vergüenza declarar, porque el grado de sucesiva especialización que se ha ido logrando en cada una de esas retículas o de esas cuadrículas que se han ido creando hace que un pibe de 25 años que está saliendo de un magíster en una buena universidad pueda alegar y pueda defender un tipo de conocimiento al cual yo no he tenido acceso. Porque o la tecnología, o la fuente de datos, o la metodología, o el problema específico que se identificó han estado fuera de mi pantalla. Y entonces, los especialistas en economía del trabajo tienen todo un cuento ahí con el mundo y las instituciones laborales. Y la gente que trabaja en economía de la salud está íntimamente vinculado con los médicos y el saber médico y el manejo de hospitales, etc. Y la gente que trabaja en el ámbito de la educación, también a su vez especializada en educación primaria, secundaria, terciaria. Y un especialista en el área de universidades puede que no esté sabiendo competir con alguien que esté especializado en la educación primaria. O la educación profesional versus la de las carreras convencionales. Entonces, ese progresivo fraccionamiento o fractura del saber, del conocer, se ha traducido y se ha de alguna manera reproducido en las administraciones públicas. Entonces, a partir del surgimiento del Estado-Nación, a partir del siglo XVIII en adelante, en algunos casos un poco antes, pero básicamente, la administración del Estado, en una época en que la Ilustración tallaba fuerte, es una administración del Estado que pretendió, de alguna forma u otra, reproducir las capacidades de los profesionales que se formaban en ese modelo educacional hiper especializado. Y entonces aquí aparece el Ministerio de Salud, y aquí aparece el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Economía, y así sucesivamente. Dentro de esa, digamos, de ese escenario de formación de órganos del Estado encargados de administrar políticas, cada uno se manejaba con las facilidades que daba el hecho de que en un mundo de especialización, donde todos estamos en la misma, no hay quien me pueda apuntar con el dedo de que yo no esté en condiciones de interactuar con el otro. Entonces todos vivimos el mismo grado de alienación profesional, y de allí que entonces hablar de políticas públicas en un sentido interdisciplinario no era una preocupación. Y por eso cuando aparece Laswell con estas propuestas causa ese revuelo, causa ese, opa, acá tenemos algo nuevo, y despierta el interés de mucha gente. Entonces, a lo que voy es de que este hecho de tener una
una propuesta que habla de políticas públicas de esta manera no es una casualidad, es la consecuencia de un proceso que se fue acumulando a lo largo de bastante tiempo, al menos bastante tiempo para los tiempos de un humano. ¿Ah? Hablábamos al comienzo que hay otros tiempos, hay otras escalas de tiempo que cuando uno mira a las cosas desde esas escalas mayores, esto nos parece una niñería. Es decir, 300 años que los economistas celebran con muchísima emoción, o 200 años porque se celebra el nacimiento de tal celebridad de otra disciplina, efectivamente son muchos para la vida personal de cualquiera de nosotros, pero realmente una fracción de historia. Ustedes habrán observado que en esos ejemplos que yo he trazado no he mencionado la palabra política cultural. Entonces cabe preguntar si será que no ha habido política cultural, aunque sea en esos términos estrictamente especializados y sin interconexión con el resto, en otros momentos de la historia. Evidentemente no. Es decir, evidentemente no es correcto pensar de que no haya habido este tipo de preocupaciones y que no haya sido una preocupación hasta predominante en algunas formaciones políticas del pasado, quiera sea de este periodo de la Ilustración a la que hice referencia, en el cual al menos algunos estados europeos han dado extraordinaria relevancia a esa forma de expresión de las acciones de gobierno, y quien tuviera cualquier duda respecto de esta materia bastaría que se diera una paseadita por Roma, o que pasara por París, o que visitara algunas otras capitales europeas y vería el despliegue que hay allí. Vería que eso no es el resultado de un mero acaso. Eso es la expresión tangible de iniciativas de gobierno, quiera sea bajo la forma de gobiernos republicanos, democráticos, o quiera sea bajo la iniciativa de gobiernos autoritarios, reales, en el sentido de realeza, de la realeza que predominó en muchos países europeos en el pasado y que lo hace en menor grado, solo de manera simbólica, en muchos otros hasta hoy. Entonces, cuando este tema de la política cultural comienza a emerger de una manera más sistemática, podríamos diferir en cuanto a los tiempos. Podríamos seguramente encontrar gente que preferiría situar algunos de estos ejemplos, o los ejemplos que se pudieran dar más hacia atrás. Yo personalmente, como una manera de simplificar las cosas, las sitúo fundamentalmente en el siglo XX, que ya con eso tenemos suficiente con qué preocuparnos. Y entonces de ahí viene el hiperambicioso título que le pasé a Gabriel, las políticas culturales como resultado de la interacción entre economía, política y cultura. ¿Por qué elegí eso? Por razones que tal vez ustedes considerarán obvias, en algunos casos lo son, pero una de ellas es porque al proponer el título de esta manera me comprometía con una idea de este tipo que traté de representar aquí. Esto es, me comprometía con la idea de visualizar a la economía en interacción con otros mundos del quehacer humano. En particular, el que yo quiero destacar en este momento, que es el primero que viene a la pantalla, es el mundo de la política. Curiosamente, y tal vez no sea curiosidad para ustedes, tal vez todo el mundo lo sepa, pero cuando yo estudié mis buenos años atrás, no voy a dar ninguna pista respecto de a cuánto asciende esta cifra, la palabra política no aparecía
en ningún momento. La única vez que se usaba la palabra política es cuando se hablaba en una materia del curso de licenciatura donde aparecía política económica. Eso es todo. Y la noción de lo que se debería entender por política económica era una noción, como podríamos llamar así, absolutamente autista. Esto es, una vez que uno se sumergía en una de esas celdas de especialización, había que pensar la política de ese subtópico en términos de qué instrumento íbamos a usar, qué objetivo nos íbamos a proponer, cuáles eran los modelos causales que imaginábamos vinculaban los variables instrumentos con las variables objetivos. En última instancia, es lo que equivale a hablar del diseño de la política. Y entonces, primero pensábamos en términos de qué objetivos perseguíamos. Segundo, cuál es el modelo causal que se suponía intervenía en la operación de esa política. Tercero, la selección de instrumentos. Y en cuarto lugar, las metas, poniendo bien lejos metas de objetivos para que se haga la distinción, porque en muchos ambientes las personas toman metas como sinónimos de objetivos y yo estoy tratando precisamente de separarlos y tratarlos como cosas por separado. Pero sea diseño de la política X, donde X puede significar prácticamente cualquier cosa. Esta era la preocupación. Entonces no había, como ustedes podrán apreciar, ninguna referencia al tema de política en general al tratar de la política económica, como si la política económica se pudiera definir y se pudiera implementar en una especie de vacío institucional. No había referencia al marco de reglas de juego dentro del cual se tiene que inscribir cualquier acción pública. Una de las cosas que me parecen importantes y que me permito en este momento, porque veo muchas caras que no han sido mis alumnos en este grupo, que pudiera por ventura ser, pero que va a significar que los que sí fueron probablemente digan, oh, otra vez va a hablar de eso. Pero cuando decía que era una definición y pensar el tema de las políticas económicas sin referencia al marco de reglas de juego dentro de la cual se instalaban, al hablar de instituciones, primera cosa es aclarar qué es lo que entendemos por tal. Y entonces yo voy a tomar una caracterización que es la caracterización de Douglas North. Probablemente otros la han pensado antes, ¿no es cierto? Premio Nobel de Economía en 1992, pero él la popularizó en el ámbito de los economistas, de los historiadores económicos, y de allí se fue difundiendo y hoy en día todo el mundo usa de manera compacta la idea de instituciones como reglas de juego. Esto me sirve también para separar la noción de instituciones de la noción de organizaciones, como siendo dos cosas diferentes, aunque íntimamente interconectadas. Es decir, no se puede concebir una organización que no tenga un conjunto de reglas de juego que regulen su funcionamiento internamente y un conjunto de reglas de juego que vinculen el funcionamiento de esa organización con el exterior.
Entonces esa es la institucionalidad dentro de la cual la organización opera. Pero las instituciones se pueden clasificar en formales e informales, y esta distinción es muy conocida, pero lo que tal vez no sea tan conocido para los que no hayan hecho cursos de sociología o cursos de esa especie, puede ser entender de que cualquier forma de interacción humana requiere reglas de juego. Y estas interacciones humanas se dan en muchos ambientes, muchos espacios, en muchos campos. Lo típico es de hablar de instituciones pensando en las instituciones de carácter político, jurídico. Y entonces, entendiendo por instituciones formales a todas aquellas que hayan tenido que pasar por algún proceso de sanción formal y que son básicamente reglas escritas. Entonces, tenemos la Constitución Nacional, tenemos los códigos penal, civil, comercial, tributario, tenemos las LOC, las leyes orgánicas constitucionales, tenemos las leyes ordinarias, tenemos reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, la gran mayoría de las veces, cuando se habla de instituciones o de instituciones que no funcionan, incluyendo en el ámbito de la cultura, la gente tiende a pensar y a poner su foco de atención en esta columna. Lo que yo quiero dejar a los que no hayan tomado esta latera clase es de que hay muchos otros ámbitos de la vida de los humanos que también requieren de reglas de juego formales. Por ejemplo, en el ámbito económico fiscal, naturalmente que requerimos de las reglas de juego que están determinadas por el Código Tributario, por ejemplo. El Código Tributario que dice, aquí en Chile usted tiene impuestos directos e indirectos, hasta los directos son tales y tales, los indirectos son tales y tales. Las reglas específicas, vamos ahora, aquí está en internet, papá. El artículo 15 dice que se entiende por del impuesto sobre la renta personal, se entiende por renta personal tal y tal cosa. Todas estas cosas que se vinculan al pago de impuestos. Pero también, para regular la vida económico-fiscal de una empresa o de una entidad económica, se requiere que exista una ley de quiebras. Entonces, hay una ley de quiebras. Y también se requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos otros, digamos, requerimientos de reglas de juego que regule todo lo relacionado con contratos, por ejemplo, tan importantes para la vida económica de las empresas o de los privados. Y ahí tenemos un ejemplo de que para regular el funcionamiento de los contratos, yo me valgo de un llamado Código Civil que opera tanto para actividades dentro del ámbito político jurídico, cuanto para actividades que se dan en este otro. O sea, hay reglas de juego que sirven para ambos fines o para múltiples fines. Por ejemplo, si en la tercera columna coloco el ámbito de interés que es la vida personal familiar, la vida de las familias, las relaciones de familia, bueno, las relaciones de familia naturalmente que requieren de una ley de matrimonio civil o de uniones del tipo que ustedes quieran denominar. Y usted precisa también de un código civil. Entonces ahí el Código Civil se muestra un aparato institucional muy poderoso y polivalente que tiene injerencia en diferentes ámbitos de la vida y que sirve como regla de juego que regula cosas allí. ¿De acuerdo? Y si hablamos del ámbito religioso, que es otro ámbito que suele ser importante para muchas personas,
el ámbito religioso. También en el ámbito religioso usted requiere de reglas de juego formales que tienen que ver con los códigos máximos de cada una de las religiones monoteístas que solemos conocer más frecuentemente, que tendrá que ver con la Biblia, con el Corán, con lo que sea, ¿no es cierto? Y aquí abajo, y aquí le ponemos etcétera, recordando que es un etcétera potente, amplio, que sirve para señalizar de que cualquier otro ámbito que usted quiera pensar en que los humanos nos vinculamos de una forma u otra, precisamos reglas de juego. En algunos casos, de tipo formal, como los que estoy señalizando aquí, y en muchos otros, reglas de carácter informal, que son las que más manejamos en el día a día de nuestras relaciones. Todas las relaciones de pololeo, por ejemplo, veo mucha gente joven, imagino que están de alguna forma u otra en esas actividades, se regulan de manera informal. Básicamente no hay ningún, que yo sepa, ley nacional del pololeo, ¿o sí? Están los pactos de sangre. También, pero este es también de carácter informal. Vamos a colocar entonces aquí pacto de sangre, que me pareció muy... En el ámbito de familia, vamos a poner, familia y relaciones personales. En todo caso, sea con esos dos ejemplos u otros, lo que tenemos aquí abajo es también una vasta gama de usos y costumbres. Los antropólogos, dos que sé reconocer en esta sala, que me perdonen, si hay más, también le pido a ellos disculpas por, digamos, una presentación que seguramente en un curso de antropología tomaría un formato mucho más preciso, pero usos y costumbres, ritos, mitos, creencias populares, etcétera, normas y valores, diría alguien. No las suelo poner porque las entiendo como incorporadas a cada una de estas categorías. Entonces, cuando hablamos de política, el diseño de política, en el caso de la política económica, no hacía mención al mundo de la política. Y digo, ¿y por qué podría interesar hacer una referencia muy marcadamente clara al mundo de la política? Porque toda esa institucionalidad formal que estoy describiendo aquí puede ser entendida como la resultante de la actividad política de una comunidad. El hecho de que tengamos códigos, que tengamos constitución, que tengamos leyes, que tengamos todo ese tipo de regla formal que ha requerido de un proceso ritualístico de aprobación, y no solo de aprobación, sino también luego de tornarse pública y de inscripción en ámbitos, todo eso requiere la mano del Estado. Y como expresión de la acción de esas propias reglas de juego que constituye el propio Estado, tenemos este otro tipo de manifestaciones. Entonces, cuando querramos opinar, decir algo respecto de la política cultural, en el sentido en que normalmente se la tiende a entender, y pongamos la atención básicamente en un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de una forma u otra, estamos pensando, de manera inadvertida tal vez, estamos pensando en un conjunto de reglas de juego que han sido producto de esa interacción, de ese proceso de negociación, de ese proceso de persuasión, de ese proceso de toma de acuerdos entre los actores relevantes que definen esas reglas de juego. Entonces, visualizar eso me parece que es un dato no menor, sobre todo para gestores culturales que pueden entender por las urgencias de sus actividades diarias, a bajar tal vez un poco la cabeza, concentrar la mirada en esa actividad
especializada de la gestión, del espectáculo, de la próxima muestra, etc. Y tal vez perder un poquito de vista ese bosque, muchas veces bastante nutrido, que es en última instancia desde donde salen las instrucciones que gobiernan los estrechos límites de lo que es posible hacer como gestor cultural. Había un dicho que lo mencioné en una clase pasada, de un profe que alguna vez me hizo la observación desde lo alto de su experiencia ante un ataque de testosterona de mi parte. Me dijo, dice, usted es demasiado joven todavía para entender cuán estrechos son los estrechos límites de lo posible. Entonces, lo que estoy es valiéndome de esa referencia para aludir a que los estrechos límites de lo posible en la actividad diaria de un gestor cultural vienen en buena medida, digamos, a reflejar la normatividad que se deriva de este conjunto de reglas de juego. Esa es una manera de ver la importancia de pensar la política cultural como la resultante de la interacción entre, por ejemplo, economía y política, porque, como recordarán tal vez, una observación que suelo hacer en los cursos de políticas públicas es que lo podríamos escribir en bronce, lo vamos a representar así al bronce. No hay política pública sin asignación presupuestaria. Esto es una exageración, pero como todas las exageraciones, tienen el mérito pedagógico, didáctico, de dejar bien marcada la idea y después cada uno se va encargando de borrar los bordes y las exageraciones que estuvieran allí contenidas. Entonces, una manera de visualizar esa interacción entre política cultural en el sentido estrecho en que normalmente la entendemos y política es porque el presupuesto de la nación, que es de donde normalmente salen los recursos, el presupuesto de la nación es algo que es administrado por una mezcla de tecnoburocracia, en particular en el caso de Chile, del Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, más conocida como DIPRES, y un conjunto de parlamentarios que están en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Y entonces de esa interacción que salen acuerdos para modificar las partidas estas o las partidas aquellas. Entonces, ese proceso de negociación, ese proceso de persuasión que se debe realizar para explicar mejor un aspecto que ha sido objetado a fin de que pongan allí 100 millones más o cosas del género, es un proceso que requiere la interacción entre el mundo de lo económico y el mundo de lo político, y ese mundo de lo económico lo ponemos aquí y en este caso particular expresado o reflejado en la palabra DIPRES. Entonces no es posible obviar la conexión entre economía y política cuando quiera pensar en política cultural. Entiendo que al hablar de política cultural podemos hablar en dos planos diferentes, dos planos muy diferentes. En el primer plano, que es el plano más general posible, más abstracto posible,
menos asible posible, es el plano en el cual la cultura viene un poco interpretada en la forma en que lo puede hacer, por ejemplo, Clifford Geertz. Recordamos, seguramente todo el mundo lo ha escuchado ya en alguna clase, pero recordemos a este antropólogo norteamericano, el padre de la visión semiótica de la antropología, que señalaba de que los humanos vivimos inmersos en una urdimbre o en un conjunto de redes de significados que nosotros mismos construimos. Y esa red de conexiones y de significados es lo que él interpreta como cultura. Cuando se sitúa entonces el razonamiento en ese plano muy elevado de abstracción, donde no se está haciendo ningún esfuerzo por identificar ninguno de los nombres propios que le podríamos dar a ese conjunto de redes, hablar de política cultural pasa a ser una aventura un poco difícil de precisar. En realidad, es algo como cuando uno tiene una acción de gobierno, y tiene en un primer espacio, en una primera consecuencia, un posible resultado. Ese resultado a veces se mide de manera objetiva en kilos de, o en toneladas de, o en litros de, o en número de volúmenes de. Y otra cosa es, a la hora de las evaluaciones, pensar en términos de los efectos o consecuencias. Y entonces, hablar de política cultural en ese sentido amplio, abstracto, es un poco plantearse preguntas en torno de cuáles son los efectos o las consecuencias de las acciones de gobierno, no necesariamente que tengan sentido cultural, no necesariamente de las acciones que han sido desarrolladas desde una Comisión Nacional de Cultura y Arte, sino desde cualquier otro ámbito de la gestión pública, y que tiene o tenga consecuencias en cuanto a la manera en que se concibe una cierta idea, se valoriza un determinado símbolo. Cuando uno observa en las calles de Santiago, en algunos monumentos públicos, que están pintados con los más variados tipos de jeroglíficos, para mí que no hablo ese idioma, puedo, sin embargo, a pesar de no entender lo que se está queriendo decir, entiendo de que hay alguien que está queriendo expresarse y que se está expresando a la fuerza, haciendo violencia sobre símbolos que nosotros muchos entendemos que deberían estar impolutos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se modifica una creencia popular de que eso es legítimo, de que eso es ok? ¿Cómo se hace en una sociedad que tiene un problema a nivel de educación primaria, secundaria y a nivel de fuerza de trabajo, donde diferentes mediciones hechas a través de diferentes instrumentos indican severa limitación en la capacidad de comprensión de lo que se lee? Aquí hay un problema de fondo que será difícil, pero permite hacer una conexión entre política educacional y las consecuencias que hay a nivel de valoración simbólica, en este ejemplo que les daba de cómo se mantienen los monumentos nacionales, que sin duda yo no sé cómo corregir, ni cómo manejar, ni cómo trabajar, pero tengo la íntima sospecha de que ahí hay una conexión que alguien tendrá que ver cómo se maneja. Entonces, hablar de política cultural en ese sentido más vasto, más amplio, es algo que probablemente es
terriblemente importante y extraordinariamente difícil de manejar. Y esta es una gran interrogante que yo le dejo a los gestores culturales, es decir, ¿qué es lo que ustedes piensan? Ustedes están en contacto con la gente, con el público, con los usuarios, con los que, la palabra que Gabriel me ha llevado a poner en duda si la puedo pronunciar, con los consumidores culturales. ¿Cómo se establece esa conexión? ¿Cómo se operacionaliza? ¿Cuál es el modelo causal a través del cual se podría trabajar esa conexión que, insisto, sospecho debe existir entre niveles educacionales deficientes o de mala calidad y esta manera de valorar lo que consideramos como cultura en términos de stock, no de flujo? El stock de cultura que toma la forma objetiva de monumentos nacionales, por ejemplo, o patrimonio, ¿me explico? Entonces, si esta cosa es importante, pero no sabemos muy bien cómo lograrla, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y se puede pensar algo más, digamos, limitado, más aterrizado? Sí, básicamente en la medida en que uno piense el término cultura como expresión de un conjunto de actividades humanas que tienen ciertas características. Y ahí podemos coincidir o diferir respecto de cuáles son las características que pudiéramos llamar importantes de lo que viniéramos a considerar cultura en un sentido más estrecho, más aterrizado y posiblemente dentro del cual posiblemente muchos de ustedes les va a tocar operar o ya vienen operando. En ese momento, en ese instante en que usted se hace el planteo de ¿y cuáles podrán ser esas características destacadas de esas actividades humanas que podrían caracterizar como parte de una conceptualización de cultura que fuera más acotada? Ahí en ese momento surge un déficit en nuestra formación acerca de la manera de pensar acerca de definiciones, porque lo que estoy tratando es hacer una caracterización o una definición de cuáles son esas características. Muchas veces, no sé si les habrá ocurrido, a mí sí me ha ocurrido, no pocas veces, que me pongo a definir sin haber parado para pensar en un acto previo al de definir, que consiste en preguntarse ¿de qué maneras yo puedo abordar este acto de la definición? Porque seguramente a la hora que paramos para pensar nos damos cuenta que la construcción de la realidad social incluye numerosas definiciones. Estas que están aquí, puestas por escrito, todo este conjunto de reglas de juego pueden ser leídas e interpretadas como definiciones. Artículo 1 de la Constitución Nacional dice todo chileno, todo niño nacido en el territorio nacional se considera ciudadano de este país, supongamos, ¿no es cierto? O cualquier otra que usted, son todas conjuntos de reglas. Cada una de esas reglas constituye una definición. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, paramos para pensar que si me preguntan ¿y qué es una definición? No puedo responder simplemente diciendo todo aquello que aparece en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia. Hay algo más al respecto. Les dejo esta observación y un hint de qué es lo que puede haber atrás. Acerca de las definiciones, hay definiciones que son de tipo ostensivo. Las definiciones de tipo ostensivo son aquellas que se usan
cuando hay dificultad conceptual para expresar con palabras de qué estamos hablando. Por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿me podrías definir el color rojo? Hay ahí una dificultad. Es decir, mira, rojo es lo que está usando aquella niña allá atrás, y rojo es el chalo, rojo, aquello es rojo. Son definiciones que consisten en apuntar y decir, eso es tal cosa. Esa es la manera ostensiva de definir. Pero la manera ostensiva no es buena cuando uno quiere expresar conceptos más complejos. Entonces, típicamente cuando usted quiere señalar colores, usa definiciones ostensivas. También, de manera muy preliminar, los papás, cuando los pequeños comienzan a abrir los ojos y preguntan, ¿y eso qué es? Eso es una vaca. Esto sí es que ha tenido acceso a ver una vaca realmente, ¿no es cierto? Yo vengo de un lugar medio rural en Argentina, entonces eso era muy familiar para nosotros, por razones de familia también. Pero no todos los chicos urbanos han tenido oportunidad o tienen tempranamente oportunidad de ver lo que es una vaca. Entonces, el proceso de definición extensiva es muy práctico porque sirve para salir del paso cuando uno no quiere elaborar mucho y dice, mira, eso es ahí una silla. Después está un tipo de definiciones lexicográficas que son las que aparecen en el diccionario, típicamente. Pero el diccionario sirve para muchos propósitos y es muy requete importante, pero tiene dos problemas. Primero, no abarca el universo de conceptos que precisamos definir, porque solo contiene aquellos conceptos que de alguna manera son de uso corriente y por lo tanto justifica tener una explicación. Y además de eso, las definiciones de carácter lexicográfico muchas veces contienen una cantidad de acepciones y entonces uno queda perdido en esa polisemia, dice, ¿y hoy cuál me vale? ¿Cuál tomo? ¿Cierto? Y hay una tercera manera de hacer definiciones, que es una manera les quiero dar el nombrecillo. Estipulativa. Este es el tipo de definiciones que andamos buscando. Cuando yo pregunté hace un ratito, ¿cuáles son las características básicas que me interesaría usar para caracterizar lo que es una actividad de carácter cultural en sentido restrictivo o acotado? La estipulativa es una forma de definir donde usamos el verbo debe. Esto se debe entender de esta manera. ¿Ah? Y entonces es el típico modelo de definición que usa el especialista, el que sabe de algo, el que entiende o a quien se le atribuye potestad para definir de cierta manera. Entonces, entre los que entienden del mundo de la cultura, preguntémonos si acaso una caracterización de naturaleza estipulativa podría excluir las siguientes características. En primer lugar, que estamos en presencia de una actividad humana a la cual se le atribuye algún grado de originalidad o de me viene la palabra uniqueness, pero no me conviene. En español sería unicidad. Originalidad, ahí está, originalidad. O sea, reservaría para una actividad que genera productos que cumplen con tener algún grado de originalidad. Aunque esto es debatible, ustedes bien sabrán. En muchos ámbitos uno va y ve espectáculos y ve actividades que califican como culturales y dice,
Esto ya lo vi, ¿no es cierto? Una segunda característica, ¿cuál podría ser? A ver, allí están en un proceso de discusión por dar una respuesta. ¿Cuál sería una característica, valiéndome de la iniciativa que ustedes han tenido, que ustedes propondrían para calificar una actividad o a los productos de esa actividad como de carácter cultural? ¿Perdón? Carácter simbólico. Carácter simbólico, perfecto. Creo que respondió alguien que no fue indagado. ¿Vos respondiste? Sí, le salvaste la vida. Decirle, te deben una mentita. Eso. Que tenga carácter simbólico. Y hasta ahí, todo el mundo que viene del ámbito de la cultura seguramente que no tiene mayor problema en compartir esas dos características. Yo voy a adicionar una que viene del mundo de la economía, pero estoy abierto para que ustedes me propongan. Tenga trascendencia. ¿Perdón? Trascendencia. Trascendencia. Ustedes dirían que trascendencia se define a su vez como. Porque originalidad más o menos nos damos cuenta. Que tenga un carácter social. Otra característica interesante. Si no tuviera carácter social, no calificaría como... Por ejemplo, queremos desarrollar una escuela, digamos, de especialistas en canto lírico en Santiago, porque tenemos ya 2 o 3 sopranos muy connotadas. Pensamos que este puede ser un nicho, digamos, a explotar. Y sabemos bien que el canto lírico en general no está demasiado, a no ser que vaya a ser un concierto, digamos, ¿no? ¿Habría alguna forma de expresión de cultura en forma estrecha que no tomara la forma de servicios? Un cuadro pintado, una escultura, un diseño de un... Claro, bienes y servicios, esa sería, pero si fuera así, vale todo. Cualquier actividad humana, no necesariamente la cultural, genera potencialmente bienes y servicios. Les quiero con esto no, digamos, cerrar la discusión, mucho menos, al contrario, hacer ver de que el esfuerzo por caracterizar de qué estamos hablando, aún en este sentido acotado, fuera de estas ideas iniciales que ya fueron colocadas, es un esfuerzo que no tiene garantías de llegar a buen puerto, ¿tá? Por ejemplo, una distinción que yo les he presentado en el curso de política pública es la distinción entre bienes públicos y bienes privados. Dentro del mundo de los bienes privados y muchas de las actividades que ustedes, no sé si ustedes recuerdan esa clasificación, los profes a veces se van para casa, terminan el curso y dicen que bueno, les dejé esto, por lo menos ese marco conceptual. La distinción que hacíamos entre bienes privados y bienes públicos es muy importante porque yo creo que una de las cosas importantes que un magíster les deja es un conjunto de acuerdos compartidos acerca del significado que le debemos atribuir a determinadas expresiones. Entonces, aquella idea de Bourdieu de el desarrollo de un lenguaje correcto, ¿no? Esto es un ejemplo de eso. Cuando se habla de bienes públicos, que es algo muy importante para la gente que está trabajando en el ámbito de la cultura, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, recuerdo un cuadrito, hay inclusive un PowerPoint que creo haberles distribuido en su oportunidad, que divide y distingue entre 2 criterios. Primero, la deseabilidad o no de excluir. Deseabilidad
o no de excluir del consumo. Y esta deseabilidad depende de si el bien que estamos aludiendo es un bien que pudiéramos llamar es rival o no en el consumo. Entonces, la rivalidad en el consumo es otra forma de escribir esto. Hablar de la deseabilidad de excluir es pensar en la rivalidad o no que hay en el consumo. Rivalidad o no en el consumo. Por ejemplo, esta iluminación que tenemos aquí funge como un bien público en el sentido de que no hay rivalidad en el consumo, porque mi consumo de esta iluminación no limita el consumo de ninguno de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere la idea de rivalidad en el consumo. En cambio, esa libretita solamente es absolutamente rival en el consumo. Ese computador, rival en el consumo. La ropa que tenemos puesta, rival en el consumo. Puede que esa ropa mañana la use un hermano o un amigo u otra persona, pero ahorita está siendo rival. O sea, exige exclusividad. El disfrute de un bien que es rival en el consumo exige exclusividad en el uso. Entonces, cuando la respuesta a esta pregunta de rivalidad es de que no hay rivalidad en el consumo, o de que sí hay, se abren dos posibilidades. Si no hay rivalidad, entonces no es deseable excluir. ¿Por qué vamos a excluir a alguien que no es rival? Si el consumo de luz de aquí lo podemos compartir sin que nadie se queje, ¿por qué le voy a decir a la señorita, por favor, retírese de la sala para que los demás puedan consumir iluminación? El argumento va a ser, si yo me retiro, ¿va a aumentar la disponibilidad de iluminación para los demás? No. Entonces, ¿por qué? No tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, si hay rivalidad, sí es deseable excluir. Y la otra dimensión es la dimensión aquí abajo entre si es posible excluir. Y la respuesta puede ser no, no es posible, o sí es posible. Y este no puede interpretarse de dos formas. O no es posible por razones de carácter tecnológico, o no es posible por razones de carácter político. Entonces, razones técnicas y razones políticas, y muchas veces no coinciden. Frecuentemente se coinciden. Cuando no se puede excluir por razones técnicas, puede que no se pueda excluir por razones políticas también. El punto es de que esta celda, donde no es posible excluir y donde no hay rivalidad y por tanto no hay deseabilidad de la exclusión, esto es lo que define los bienes públicos. Y los bienes públicos tienen como una característica que no pueden ser administrados vía mercado. Esa es su marcante característica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque usted lo acaba de decir, profe. No se puede excluir. ¿Y qué quiere decir excluir en una economía de mercado? Quiere decir que el que no paga no lleva. Tan simple como eso. No pagó el ingreso a la boletería del teatro, no ingresa al teatro, o al cine, o a la muestra de arte, o lo que usted guste pensar. ¿Correcto? A eso nos estamos refiriendo con la exclusión
en un ambiente de una economía de mercado. Hay otros ambientes donde la exclusión responde a otros tipos de lógica, que puede ser una lógica que tiene que ver con racismo y que excluye porque el color de la piel no corresponde al estándar admitido. O hay otros criterios o lógicas de exclusión donde la exclusión responde a algún tipo de causa de segregación, como podría ser creencias religiosas. O, en fin, quiero que ustedes entiendan de que al hablar de la exclusión, y cuando di el ejemplo de que la idea de excluir quiere decir el que no paga no lleva, estoy aludiendo a una lógica de exclusión propia de los mercados. ¿Sí? Y de este otro lado tenemos los bienes que sí son rivales en el consumo, como cualquiera de los bienes materiales que pudiéramos mencionar en esta sala, y donde además sí se puede excluir. Y sí se puede excluir en el mundo de los mercados porque se entiende como hay una regla de juego de aquellas que yo había puesto acá, que dice que los contratos privados tienen que ser honrados a través del pago de las cuantías especificadas, sean contratos formales o informales. Entonces, la legislación vigente, las reglas de juego, legitiman la exclusión para quien no paga o no cumple con las cláusulas de un determinado contrato. Cuando la respuesta entonces, sí, hay rivalidad en el consumo. Bueno, si hay rivalidad, vamos a dirimir. ¿Cómo se dirime? Bueno, alguno tendrá que quedar fuera, va a quedar excluido. ¿Y cuál va a ser el criterio de exclusión? Para una economía de mercado, ¿paga o no paga? Cuando la respuesta es sí, y sí, tenemos los bienes privados. Estos son los bienes que se administran vía mercado. Estos son los bienes que típicamente se administran vía presupuesto. ¿Por qué destaco esta tipología? Porque ustedes en su actividad, digamos, profesional, pueden pensar, como me fue sugerido cuando pregunté sobre los criterios que pondría para la calificación de un bien como asociado a una actividad de carácter cultural, que tenga un interés social. Fue tu propuesta. Bueno, hay muchas actividades que tienen función social. Muchas de las compañías de teatro itinerantes que han ganado recursos a través de un concurso público y que tienen que ir a diferentes municipios, o circos, como en el caso de Alejandra, que no la vi hoy, después de haberse hecho una declaración pública. Después no me falla así. El punto, usted va al circo de Alejandra y paga. Entonces, ¿y hay una función social? Sí, claro que sí, que la hay. Y se podría justificar de varias maneras. Pero el hecho de que haya un fin social, y este es un punto muy importante porque, insisto, lo que va a hacer la diferencia en un proceso de negociación política entre gestores culturales y gente de la DIPRES a través del Consejo o a través del Ministerio, es si el gestor cultural o la persona que representa los intereses de la cultura tiene el lenguaje correcto para ser escuchado con atención y respeto por parte de la gente de la DIPRES. Y entonces, si no hay clara distinción entre lo que es esto y aquello, la gente de DIPRES dice: oh, y otro más que viene del área de cultura, vos no sabes lo que me tocó hoy. ¿Ah? ¿Y todo por qué? Porque no escucharon al profe que le dio la definición y la caracterización, la firme. ¿Qué pasa entonces? Mucha gente piensa que porque hay un interés social en una actividad cultural, esto es suficiente para calificar como un bien de carácter público. Equívoco. Le voy a hacer una distinción muy importante. Cuando hablamos de la educación
y esto hemos escuchado mucho en los últimos 2 años, cuando hablamos de la educación como de un bien público, motivo por el cual debiera ser provista de manera universal y gratuita, como fue el modelo, por ejemplo, en la Argentina desde el siglo XIX, desde Sarmiento en adelante, hay un error conceptual. Educación como derecho sí es un concepto que se puede entender como un bien público. Lo mismo que salud pública como derecho se puede entender. Porque como derecho no compite, no hay rivalidad. Tu derecho es igual al derecho de ella, del de ella, todos tenemos los mismos derechos, todavía no materializados, todavía no expresados de manera, digamos, concreta. Pero cuando llevamos al niño a la escuela a matricularlo y ese curso solo admite un grupo de 40 niños y uno llega con el bebé o niño número 41, dice, cerró la matrícula, no hay más espacio. Entonces quiero decir, la educación como derecho sí califica como un bien público, pero la educación como ejercicio de un proceso de transmisión de conocimientos prácticos en una sala de clase, tremendamente igual a un bien privado, porque hay 40 butacas. ¿Se entiende la idea? Entonces, el hecho de que el acto cultural o la actividad cultural pueda tener un interés social no va a conmover a quien tiene una lógica de lo que es privado y de lo que es público en este sentido. Espero que este punto quede suficientemente claro porque... Una duda. Por favor. Desde esa perspectiva, cualquiera de los insumos que provengan, digamos, de presupuestos fiscales también se podría entender como un bien privado, porque todos son limitados y no llegan a todas las personas. Sí, podríamos llegar... Puede que el hospital esté lleno y me tenga que ir a otro hospital público. Por cierto. La camilla que te atiende en la posta, en la sala de emergencia, funciona como un bien privado en esta lógica de razonamiento. Porque si vos estás en la camilla no lo puede usar otra persona. El otro se tiene que ir al corredor o esperando allá tirado, sangrándose. ¿Sí? Entonces distingan bien porque lo que interesa es si hay o no hay rivalidad en el consumo. Esto es un punto central. Y entonces buena parte de las actividades en que ustedes están enfrascados o van a venir a enfrascarse van a ser actividades donde hay rivalidad, muy probablemente, de un tipo o de otro. Bueno, siento que me puedo haber ya excedido en el tiempo, yo nunca sé cuándo... entonces convendría, sí, 20 y 30, pasadita. Es el precio que estoy pagando por entusiasmarme con el tema y tal vez quererles dejar ese punto claro, porque me parece que es importante, porque yo siento reiteradas veces que se insiste y así como hay una confusión típicamente entre lo estatal y dicen estatal igual a público, no. Eso fue así durante un periodo de la historia, donde todo lo que se conceptualizaba como de interés público lo tomaba el Estado y se hacía cargo. Y entonces en ese espacio histórico, típicamente antes de los años 90, lo estatal y lo público tendían a converger. Desde la década de los 80 ha cambiado la conceptualización y entonces, en primer lugar, el ámbito de lo público se ha expandido. Muchas actividades que eran consideradas como de interés privado hoy son consideradas de interés público. Y en segundo lugar, el ámbito de lo estatal se ha contraído. Y entonces hoy lo que tenemos es que gran parte de las actividades de interés público no son actividades desarrolladas como actividad estatal. Perdón. No alcance quizás por favor. El tema de discusión. Yo creo que ese concepto está fuertemente cuestionado hoy día, sobre todo en Argentina y China. El tema del hospital, puntualmente, el Estado, ¿cierto?, hoy día se ha obligado eventualmente, sí, teóricamente,
si dentro del sistema público esa persona no es atendida, tiene que teóricamente ser derivada a una institución privada donde sí tiene que el Estado asegurarle la salud. En el tema educativo lo mismo. Si una persona es derivada, si no tiene, ¿por qué? Porque si la educación básica, media, ¿cierto?, es obligatoria, el Estado tiene que asegurar, ¿cierto?, esa función pública, ¿no? Debería viene la educación parvularia. Y en el caso de Argentina, ejemplo, el tema de los trenes, ¿no? En Argentina hay un fuerte cuestionamiento en términos de todo el proceso de privatización que se da en Argentina con respecto a si efectivamente el Estado, porque finalmente las concesiones que se dan en Argentina son concesiones que finalmente el Estado está pagando para que los privados, ¿cierto?, usufructen lo que son, según los argentinos y según algunas posturas, ¿cierto?, son bienes de uso público, que básicamente el sistema de transporte ferroviario del Gran Buenos Aires, por dar un ejemplo, ¿no? Y que el Estado, increíblemente, lo ha ido, por una política, ¿no?, lo ha ido volviendo a recuperar. Y la gente ha reclamado que finalmente, ¿cierto?, ese es un sistema de transporte público. Y finalmente el logo que han puesto el Estado, ¿cierto?, es transporte público. O sea, hay un tema ahí no menor en términos del cuestionamiento, ¿cierto?, de qué es lo público y qué es lo privado. Y en el caso chileno, ¿cierto?, es la función del metro, ¿no? O sea, si uno pudiera hacer una encuesta en Santiago, si el metro es estatal o es privado, mucha gente diría que es privado, pero finalmente es un servicio del Estado y es un sistema de transporte público. Y el Transantiago es finalmente un sistema de transporte público que finalmente debería, teóricamente, ¿cierto?, transportar a la gente de manera eficiente, porque el Estado debería asegurar eso, que no lo hace. Estamos totalmente de acuerdo, pero fíjate que bien de interés público o un servicio público o algunas de las otras públicas que tú usaste en tu construcción no es necesariamente la noción de bien público que se maneja entre economistas. Bien público es esto que yo estoy señalando aquí en esta caracterización. Por ejemplo, en el caso del transporte o en el caso del hospital, si en el plan auge los servicios públicos no te pueden dar cuenta, te derivan para una clínica privada. Uno estaría tentado a decir de que allí estoy en presencia de bienes públicos. No, hay financiamiento público, financiamiento presupuestario. Pero el bien que se está proveyendo, que es una cirugía de láser para corregir una catarata o lo que fuera, ese servicio es privado. Privado en el sentido de que en cuanto ese doctor esté operando a ese paciente, en esa sala no hay tutía para los otros que están en la fila esperando. Se tiene que hacer de esta manera. Es este asunto de si compite o no compite. Entonces, el recado o el mensaje es no confundir una cosa con la otra. Básicamente eso. Creo que habría muchas otras cosas que podríamos interesarnos en conversar, pero por razones de tiempo y de prudencia de mi parte, y para que quede un espacio para quien quisiera, como tú, hacer preguntas o cuestionar o sugerir, lo hagamos. Quedo a disposición de quien desee, si es que aún les queda todavía. Porfa. Bueno, quería darle un poco más en su presentación con la definición de cultura que da usted para la política pública. Sería entonces, en su opinión, tendría que estar como definido cultura desde las leyes, tendría que haber una definición un poco legal de lo que es cultura, porque por ejemplo en Chile no la hay, pero claro, en el caso de la política cultural peruana está definido muy clarito lo que es cultura, pero es el concepto que permita una mejor gestión al ser definido, porque sí, es una cosa que también va cambiando mucho en el tiempo. Muy buen énfasis pusiste en la palabra gestión. Yo hago una distinción muy clara entre política y gestión. Y esta distinción es una distinción que viene de larga data en la literatura, por lo menos desde 1887, en que un americano llamado Woodrow Wilson, que fue posteriormente presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, que fue el presidente que firmó el Tratado de Versalles, o sea, un tío
Él era a la época profesor universitario de ciencia política en Yale. Y en esa época mira a la administración pública norteamericana y ve un cuadro pavoroso. Y escribe un artículo que es un clásico, para quien se interese está a su disposición, está digitalizado, basta decirme y yo se lo mando. Hace un diagnóstico donde dice, debemos mirar al modelo europeo de administración pública, básicamente la administración pública francesa y alemana, y tomar de ahí un modelo de reorganización de la administración pública norteamericana. La acusaba de pitutera, de corrupta, de todas esas cosas que hablamos para nuestras latitudes, él las refería a los Estados Unidos. Y entonces, entre los elementos de su propuesta, aparte de mirar al modelo europeo, propone la diferenciación entre política y administración. Y propone verlas como dos conjuntos disjuntos, entendiendo que en el ámbito o la esfera de la política se toman las decisiones. Es allí que se aprueban las leyes, es allí que se da el sentido a la acción pública o de gobierno. Y luego, después de definido eso, viene una pirámide que es la administración pública, la administración de la máquina del Estado, que supuestamente es la encargada. Y esta dicotomía, esta tipología de conjuntos que no se tocan, está plenamente incorporada a la legislación chilena. La Ley de Bases de Funcionamiento del Estado, creo que es la 18.575, y la Ley de Actos Administrativos, que creo que es la 19.880, definen todo lo relacionado al funcionamiento de la máquina del Estado y a las características de los actos administrativos, siguiendo la recomendación de Woodrow Wilson. Por tanto, digo esto para que ustedes comiencen a manejar o tomar conciencia al menos de que una cosa es la política que se define en este Consejo Nacional o en el futuro ministerio, y otra cosa es la gestión de la política, que podrá involucrar también, por ejemplo, a los gobiernos municipales o a los gobiernos regionales o a una serie de otras agencias, además de el selecto grupo de gente que aquí está presente, como gestores privados, ¿no es cierto?, de esa política. Entonces, esta segmentación, esta separación, es importante tenerla clara, que no siempre ocurre, que en la práctica con frecuencia lo que tenemos es esto, entre política y administración, que muchos de los fracasos de las políticas deriva del hecho de que los administradores de la política tienen agendas propias y por tanto hacen las cosas a su medida. Una serie de derivaciones resultan de esta intersección. Pero en todo caso lo que tú preguntabas era si había que en esa caracterización restricta hacerlo por ley. Yo no estoy proponiendo eso. Yo apenas propuse ponerse a pensar si ese intento de acotar el territorio para hacerlo operacional podría hacerse a través de algunas reglas de juego que podrían ser hasta informales. Yo no sé si operación. También en la práctica un poco que la política no sea tan precisa, a veces facilita bastante la flexibilidad. Totalmente de acuerdo. En un tema en el cual los conceptos de cultura van a cambiar desde los 80 a los 90, incluso los que tenemos hoy día. Me parece prudente, me parece muy sensata la observación, y como si fuera una recomendación de política, yo auspicio políticas que cumplan con la adaptabilidad, con la capacidad de moverse, que tengan, como dicen los brasileños, jogo de cintura, para adaptarse a las cambiantes contingencias de la vida. Claro. ¿Qué otra pregunta habría, o comentario, o crítica? A mí me quedó la duda de cuáles serían los bienes públicos.
No, me estás tomando el pelo. No, lo entiendo conceptualmente. Ajá. Pero hablo en la práctica. En la práctica, un ejemplo, vos tienes un buen punto, muy buen punto. Este punto me gustaría subrayarlo. Los ejemplos típicos de lo que es una política de un bien público es, por ejemplo, la política de defensa nacional, la política de justicia, la política de relaciones exteriores. ¿Ah? Cuando Chile presenta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a su agente, como se llama, para representarlo en La Haya, toma un conjunto de decisiones que van a afectar a tutti quanti. Entonces no hay rivalidad en el consumo. Si el resultado de La Haya es así o asado, todos van a consumir el mismo resultado, ¿correcto? Puede que uno, como la mirada del antropólogo crítico, claro, puede que haya una empresa que trabaja cerca de Arica, donde entonces, por ejemplo, ese puede salir o ganando o perdiendo, ¿de acuerdo? Pero en principio, esas tres que les señalo, y entonces nos quedamos con que a seguir, y dice, bueno, y deme otro ejemplo, porque ya hay tres y ya quedé medio así como contra las cuerdas. A continuación, digo lo que dije antes, todas las políticas que aseguran derechos, y no se olviden de que la política de derechos humanos, desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, coincide más o menos, es casi como una identidad con la política de derechos civiles y políticos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de una serie de conferencias auspiciadas por Naciones Unidas, de manera prominente, no digo que sea la única forma, pero este fue digamos así, un movimiento que tuvo mucho impulso de Naciones Unidas, comenzó a erigirse un conjunto de derechos. Por ejemplo, cuando yo vine a estudiar demografía a Chile, es porque todo Occidente, y particularmente América Latina, estaba conmocionado ante la amenaza de la llamada bomba demográfica. Ustedes son muy jóvenes para haber escuchado hablar de la amenaza de la bomba demográfica. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la difusión que se hizo de antibióticos y una serie de normas de higiene personal y ambiental, particularmente con el saneamiento de las aguas, las tasas de mortalidad cayeron abruptamente y las de fecundidad se mantuvieron bastante altas. Entonces las tasas de crecimiento natural de la población crecieron de valores que estaban próximos de 0.5 anual a 3,5%. Y usted ponga a interés compuesto una población creciendo a 3,5% anual y usted tiene en 50 años un montón de gente que no sabe dónde ponerla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer con esa historia? Entonces, yo me acuerdo que venía como economista a estudiar ese tema y la línea que yo seguía es que el desarrollo, es decir, lo que me atraía como idea conceptual, como significado para mi acción, era que creía yo que el desarrollo económico, si se daba de manera democrática, iba a alcanzar a las mujeres. Y una vez que el desarrollo alcanza a las mujeres, a la cabeza de las mujeres, la ecuación cambia radicalmente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las mujeres que tenían una tasa media una tasa neta de reproducción, esto es el número medio de mujeres engendrados por cada mujer en edad fértil a lo largo de su vida reproductiva, era un número absurdo, muy elevado. Entonces cada mujer generaba varias mujeres que a su vez generaban varias mujeres, y esto era una bomba de nunca acabar. Entonces la única forma de acotar el potencial de expansión demográfica es que esa tasa de reproducción neta de mujeres por parte de mujeres cayese. Y yo pensaba que el desarrollo, yo no, otros, yo era un pibe estudiante, era que cuando eso alcanzara la cabeza de las mujeres, esto podía cambiar. Y efectivamente así fue. ¿Y cómo fue que ocurrió eso?
en gran parte, porque una de las primeras conferencias internacionales auspiciadas por Naciones Unidas fue la Conferencia Mundial de Población de Belgrado, y después la de México, Belgrado en 64, México en el año 70. Y es a partir de la Conferencia Mundial de México 70 que se comienza a hablar de los, escuchen, derechos reproductivos de las mujeres. Eso no era conversación hasta eso. De repente alguien tuvo la peregrina idea de que las mujeres tenían derechos sobre sus esquemas reproductivos. Al darle ese derecho, va junto con ello un conjunto de habilitaciones que permitieron. Entonces, ¿qué quiero decir? Esas conferencias mundiales sobre población, junto con otras que vieron complementarias posteriormente, la Conferencia Mundial de Beijing, también Conferencia Mundial de la Mujer, y una serie de otras, fueron abriendo, expandiendo el conjunto de derechos humanos. A ese conjunto de derechos se les ha venido a llamar derechos económicos, sociales y culturales. Esta es la parte que se ha expandido extraordinariamente en el posguerra. Y entonces respondo a la pregunta diciendo, ejemplos de políticas públicas es la expansión de derechos, es la forma más importante de políticas públicas que yo consigo visualizar desde el posguerra hasta ahora. ¿Está? No es Transantiago, no es nada. Política pública en el sentido de producción de un bien público es la expansión de derechos, no solo de las mujeres, pero de una serie de otras agentes. Creo que ya... En la hora, sí, no sé si hay una última consulta, pregunta, comentario. Bueno, como dice un autor de una crónica, discúlpenlo poco, como dice, no sé cómo se llama, es muy Paul Valéry, es alguien que firma con un seudónimo en una hoja que se publica en la revista Ya, creo. Yo leo esas revistas para mujeres. No, es la revista del sábado. Vida Activala. Eso, perdón. Bueno, le agradecemos entonces a Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la paciencia.